Hola mis queridos cáncer, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura especial para ti. Vamos a ver cómo están tus energías el día de hoy, porque tus guías espirituales, tus ancestros te tienen mensajes súper especiales en esta ocasión. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. Recuerda que llegará a tu vida, a tus oídos en el momento que realmente tú lo necesites, mi querido y mi querida cáncer. También te quiero invitar a que me apoyes suscribiéndote al canal, comentando lo que resuena, lo que no resuena de ti en este vibre. Vamos a ver qué nos dicen los arcángeles especialmente en este día de hoy para ti, mi querido cáncer. Te dicen que vienen muchos momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto a mantenerte en este estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, cáncer. Vas por el camino correcto. Wow, qué mensaje tan bonito para ti de parte del arcángel Jofiel. En esta ocasión vamos a utilizar el tarot egipcio para ver qué te dicen a ti. Vamos a sacar unas cartas. Aquí ya quedó una cartita. Esta es la carta de la perplejidad y está de manera invertida. Me habla acerca de ciertas cuestiones que tú estás esperando que sucedan, ciertas cuestiones que la verdad no has tenido como la suficiente información para tomar esa decisión tan importante que tú debes tomar en este momento. Te dice que no te preocupes, que tienes la protección de la divinidad y también de alguna persona con bastante poder, signo de Libra, podría ser esta persona, una persona que tiene como que la última voz en muchas cosas que tú quisieras o tienes que resolver en este tiempo. Te están diciendo que no te estreses tanto, que mejor mire las cosas con mayor calma, porque mira, han habido, o sea, el estrés tuyo se trata de que hay una persona o un hombre o una mujer que han estado como muy pendientes de toda esta situación y que te tienen a ti como pensando demasiado, porque son personas que no han tenido tan buenas intenciones y como que pareciera ser como que se las saben todas, como que las tienen todas resueltas y tú dices, no, yo ya perdí esta situación, esto ya no fue conmigo. Entonces ese es el estrés tuyo. Si tú tienes una pareja, mira, mucho cuidado porque va a llegar alguien con mucha fuerza en estos días a la relación de ustedes, alguien que como que les va a mover el piso, ya sea a ti, a tu persona especial o a los dos. Listo, les llega como que alguien, tal vez podría ser de su pasado, de una persona de signo tierra, podría ser este personaje que llega a sus vidas y la verdad es que viene como que decidido, decidida, como que es alguien que ha estado esperando o pensando desde hace mucho tiempo si lanzarse o no lanzarse contigo y ha dicho, bueno, me voy a dar una oportunidad, no me importa si está comprometido, no me importa si tiene alguien en su corazón en este momento, pero es alguien como que le desborda la pasión en estos días. Te ha estado pensando tanto, tanto que no ha podido dormir, ha tenido noches de insomnio y quiere, o sea, necesita hablarte así. Si no había tenido contacto contigo, no tenía ni tu WhatsApp, ni tu correo, ni tus redes sociales, ha estado buscando, te está buscando hasta debajo de las piedras esta persona y por fin te consiguió y va a hablar contigo, mi querido y mi querida cáncer, y te va a hacer una propuesta que tú dirás en un momento una propuesta totalmente indecente, pero bueno, ya sabrás tú realmente qué hacer en ese caso, mi querido y mi querida cáncer. Vamos a ver qué más nos dice el tarot egipcio en esta ocasión. Bueno, momento de viajes, me están diciendo la carta del argonauta de manera invertida.
cambios totalmente, tal vez podría ser en algún momento abruptos, listo, cambios que tal vez tú no te los esperabas, pero son cambios positivos para ti. Algo llega y algo se va de tu vida, me dicen tus guías espirituales en este momento. No te resistas a ese cambio que va a haber muy, muy importante en tu vida, porque llega como un preámbulo a un éxito rotundo que tú habías estado esperando, que tú como que tenías ahí pensando entre el tintero y que pensabas que no se iba a dar, pero sí se da para ti ese cambio y es algo que a otras personas como que no les va a caer tan bien, como que te van a ver con mucha envidia, como que se van a tener que morder la lengua porque esperaban que tú fallaras, que tú cayeras y no va a ser así de esa manera. Vamos a ver, vamos a utilizar también el tarot de Marsella en esta ocasión. Vamos a ver qué nos dicen. Recuerda que los cambios siempre son importantes, ¿no? Y que son necesarios en nuestras vidas para poder evolucionar. No te quedes ahí estancado, no te quedes estancada. Y si las cosas tal vez no te suenan de primera, tómate tu tiempo para tomar esas decisiones importantes. Vamos a ver qué más te dice en esta ocasión el tarot de Marsella. Bueno, que tengas mucho cuidado con esas personas que te estoy diciendo, que como que no quieren verte surgir, no quieren verte renacer. Cuando te vean en esta explosión, diría yo, de éxito, de abundancia, de salud, de amor, como que van a voltear la arepa, van a voltearse y se van a poner a tu favor, pero no te confíes de esas personas. Mejor tú sigue con tu fuerza, con tu forma de ser así arrolladora, arrasadora como eres hasta ahora. Y si no lo eres así de esa manera, comienza a ser así, ¿no? A ser determinado, determinada y no permitir que nadie ni nada te detenga en este momento de tu camino. Estás como en un momento de que los astros se han juntado a tu favor y han dicho, bueno, Cáncer ya ha sufrido demasiado hasta el momento en todos los aspectos de la vida, en la salud, en el dinero, en el amor, has estado bastante mal, pero dicen ya es momento de sacarlo y de darle esa oportunidad que has estado esperando. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas aquí en esta ocasión. Bueno, mira, te dicen que si estás esperando hacer un viaje, hazlo, espérate unos días o unas 4 semanitas para hacer ese viaje de descanso. Es absolutamente necesario para ti hacerlo, pero primero tienes que dejar organizando muchas cosas, tienes que dejar, ¿cómo te digo? Ajustando muchas cosas, no dejar ningún cabo suelto y después desaparece del panorama de esas personas que no te valoraron, que simplemente se acercaron a ti en el momento en el que vieron que tú ibas a tener esa suerte arrolladora, porque viene para ti, o sea, ¿cómo te digo? Una explosión que tú no lo vas a creer, es algo de suerte en todos los aspectos de tu vida, así que decrétalo, decláralo en este mismo instante, mi querido y mi querida Cáncer. Este 8 de oros o de pentáculos me confirma lo que te estoy diciendo con esta carta de dejar todo organizado, todo cuadrado y después perderte de esas personas, piérdete de ellas definitivamente y no permitas que cuando tú vuelvas, si es que vuelves, tienes que tomar la decisión de volver a tu entorno actual, aléjalas totalmente de tu vida. Son personas que no tienen y no van a tener cabida en tu nueva vida porque viene algo totalmente nuevo, algo totalmente diferente. Vamos a ver qué nos dicen tus ángeles con este tarot. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos en esta ocasión. Listo, viene una época espectacular para ti
la traición, ay, pero de personas como de amigos, de amigas, yo lo veo aquí como traiciones de amor así recientes. Tal vez tú eres una persona que está soltera y que está esperando que alguien llegue, bueno, llega esa persona. Y si estás en una pareja, la pareja tiene un nuevo renacer, tiene un nuevo comienzo, como un alejamiento de personas que no les convienen a ustedes absolutamente para nada en estos momentos. Llegó el momento de cumplir tus sueños, de tus deseos, de eso que tú has tenido guardado ahí entre el tintero y que no lo has hecho porque has estado pendiente de muchas personas, de situaciones, de como que ayudar a otras personas a crecer, como que te quedaste tú relegado en tercer plano y hiciste que otras personas surgieran. Recibiste como muchas traiciones de estas personas, pero este angelito me dice que que es tu momento realmente. Ya no esperes más. Espera este golpe de suerte que te estoy diciendo, o si no lo quieres esperar, comienza ya mismo a vislumbrar tus sueños, tus deseos. Recuerda que todo aquello que tú piensas es lo que se crea en tu vida. Recuerda que toda palabra que tú digas debe ser orientada o debe ser marcada por el amor. No importa si hay personas a tu alrededor que te hayan hecho daño, bueno, aléjate de ellas, perdónalas a tu ritmo, a tu paso, a tu propio paso, hazlo, pero descárgate de ese rencor que tal vez tú tienes por otras personas y haz un círculo nuevo, ya sea de familia, de amigos, de amores, de trabajo. Comienza desde cero porque esta es realmente tu oportunidad. Vamos a ver qué más nos dice. Bueno, precisamente te están diciendo acerca de tu paz interior, de tu paz mental, de tu equilibrio mental. Debes cuidarlo en estos días y no permitir que eso sea un obstáculo o que empañe la felicidad que viene para ti. Saca de tu vida, mira, así como muestra aquí, como estos bichos algo malformados, saca de tu vida todas aquellas cosas, digamos, rencor, resentimientos, heridas del pasado, heridas de la infancia que vienen a obstaculizar y como a ennegrecer lo que viene para ti. Saca todo eso ya mismo de tu vida y verás que esta bendición de la cual te están hablando las cartas en esta ocasión llega más rápido y más eh, poderosa a tu vida realmente. Vamos a ver qué más nos dice el tarot de Marsella. En esta ocasión saquemos 3 cartas. 1, 2 y 3 en esta ocasión. Bueno, vamos a ver qué nos dicen para ti. Pongamos estas para acá, que ya no las vamos a utilizar, que ya no las vamos a necesitar. Bueno, me están diciendo que, mira, si estás tú en una relación y estás esperando tener hijos, tener familia, cuida, si ya estás embarazada, cuida mucho ese embarazo. No te quiero alarmar, no te quiero alertar, pero cuídate mucho más. Tal vez te has estado desmandando, haciendo esfuerzos innecesarios o teniendo un estrés que la verdad no te conviene para nada en este momento. Listo, vienen nuevas posibilidades para ti, vienen nuevas oportunidades de crecer, de avanzar, pero tienes que irte, ¿cómo te digo? Tienes que tener como mayor cuidado a quién le comentas las cosas que tú estás logrando, porque es que, o sea, lo que viene para ti es algo realmente maravilloso, es algo que tú no lo habías estado tal vez esperando o sí lo habías estado esperando, pero por fin se da en tu vida. Ten más intimidad con las cosas que tú le comentas a las demás personas y no cuentes tus planes y tus proyectos hasta que tú veas que se están realizando, porque la verdad es que siempre hay alrededor personas que pueden estarte deseando que tus sueños y tus proyectos no se hagan tan realidad como tú lo has querido, y eso puede ser una falla o puede ser, como te digo, como un freno que ha estado en tu vida hasta el momento y que por eso has visto que tienes como muchas oportunidades y que no se concretan. Es precisamente por eso. Hay personas que te han juzgado a ti, que te han juzgado bastante mal. Esas personas van a tener que morderse la lengua porque en este instante
llegan verdades muy profundas, no solamente a tu vida, sino a la vida de esas personas. Te han juzgado porque has hecho, porque no has hecho, porque dijiste, porque no dijiste, y no se han fijado realmente sus propias vidas, que en sus vidas tampoco ha sido tan perfecto como tal vez ellos te han querido demostrar y te han hecho sentir bien. Se van a tener que morder la lengua esas víboras y se van a envenenar con su propio veneno. Listo. Mira, si estás esperando la firma de algún tipo de contrato, la venta de alguna propiedad o la compra de alguna propiedad, sí se da para ti. Muy seguramente va a ser con unas personas del signo Géminis. Tal vez había otra persona, otro grupo, alguien esperando una nueva oportunidad para adquirir eso o vender eso o hacer negocio con lo que tú estás queriendo hacer negocio. Bueno, esas personas se van a alejar. Eran como unos buitres o unas malas personas que estaban ahí alrededor. Bueno, van a tener que alejarse y lo hacen como que vienen tus guías espirituales, vienen alguien espiritualmente a protegerte y hacer que las cosas funcionen para ti mucho mejor de lo que tú esperabas. Bueno, vamos a darte un mensaje de los arcángeles también en esta ocasión para ir concluyendo la lectura. Te dicen, tienes todo lo necesario para ser un canal de luz que inspire a otros con sus mensajes. Tienes muy buenas habilidades para manifestarlo, pues eres un mago, una maga en tu vida. Ten confianza en tus habilidades y ellas te ayudarán a llevar mayor plenitud a tu vida. Wow, Cáncer, tienes propiedades, tienes dones psíquicos, tienes algún tipo de capacidad de percepción. Bueno, no te niegues a esa capacidad, ese don que las divinidades te han dado a ti, no solamente para ayudarte a ti, te dicen tus guías espirituales en esta ocasión, sino también para otras personas. Y también te puede ayudar muchísimo en el momento de tomar decisiones fundamentales para tu bienestar. No, o sea, hazle como más caso a tu intuición. Vamos a ver qué letras van a tener importancia para ti en tus días. Bueno, aquí salieron 5 letras: la letra Q, la letra A, K, F y la letra G. Esto puede ser el nombre, el lugar eh, de algún lugar o alguna persona, puede ser su nombre, su apellido o la forma como le dicen a esa persona. Esas personas van a estar muy pendientes de ti y tienen algo importante, una misión importante en tu vida y tú también tienes una misión importante en la vida de ellos. Mis queridos y mis queridas Cáncer, coméntame qué ha resonado de esta lectura contigo. Apóyame suscribiéndote al canal, dejándome un like, un comentario. Activa todas las campanitas para que te lleguen estos mensajes importantes para ti, siempre, siempre. Los quiero muchísimo. Apóyame y síganme escuchando.